Visor País a través de elvenezolanotv.com.be y retransmitido a través de aporrea.org. También nos informan de algunas radios comunitarias y alternativas que nos están retransmitiendo. En el caso de Barinas nos está retransmitiendo Catabre. Así que bienvenida Catabre a la retransmisión del audio de Visor País, así como también es importante que las emisoras comunitarias alternativas que nos estén retransmitiendo nos los puedan informar a través del correo nickmerevans@gmail.com para dar información sobre el extraordinario esfuerzo que ustedes están haciendo en poder retransmitir esta información. La editorial del día de hoy quiero dedicarla a algunos temas que se entrecruzan, no de manera accidental. En primer término, podemos ver unas declaraciones del presidente Maduro, vamos a tomarlas de Hispan TV, que dice: Maduro reaccionaré más fuerte que Erdogan en caso de golpe. Esto es una declaración hecha el viernes 19 de agosto del 2016 por parte del presidente Maduro, que compara su acción con la de un presidente, el presidente de Turquía, que después de haberle dado un golpe de Estado, regresó cortando rabo, cochinos, orejas, todo lo que podía conseguir en el medio empezó a cortarlo. Ahora, me pregunto lo siguiente: si el presidente Maduro es el hijo de Chávez, y Chávez, después de que le dieron un golpe de Estado, regresó con un crucifijo en la mano, ¿por qué Nicolás Maduro ahora va a regresar con la daga, con la espada en la mano, si esto llega a suceder primero? Lo segundo, es evidente que nadie quiere, o nadie en su sano juicio quiere que al presidente Maduro se le dé un golpe de Estado. Quizás algunos sectores extremistas de la oposición y a algunos sectores que lo rodean a él puedan estar negociando la posibilidad de que efectivamente él tenga una salida nada decorosa. Ahora, me pregunto lo siguiente: una acción como esta, una posible acción como esta, una declaración como esta, ¿puede hacer que el presidente Maduro se pliegue públicamente a alguien que bajo su gobierno, de regreso a su gobierno, han muerto más de 200 personas, han ido detenidos miles de personas, han sido violados derechos humanos, ha sido segregado y discriminada la gente? Pues bueno, resulta ser que ni siquiera están esperando a que esto suceda, no están esperando a que haya un golpe de Estado, y ya las medidas, que no son medidas en el marco del Estado de Derecho, que son medidas que están absolutamente desproporcionadas en relación con la situación política de la actualidad y que viola cualquier posibilidad de expresión pública de un ciudadano en el puesto que tenga en función de su opinión política, empiezan a operarse. Y vamos a ver entonces el otro titular. El otro titular lo tomamos de Notiminuto. Dan ultimátum para defender futuro de directivos que firmaron. El dirigente del PSUV, Jorge Rodríguez, informó que tienen la lista de directivos en ministerios que participaron para solicitar RR. Y ahora el psiquiatra y alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, se convierte en el vocero de un ultimátum para que se informe que en 48 horas deben renunciar aquellos funcionarios que en alto nivel, grado 99, que los clasifica la administración pública como cargos de confianza, deban renunciar, porque si no serán votados por haber firmado en el 1% del referéndum revocatorio. Ustedes me van a disculpar, yo no firmé. Yo no tengo por qué salir a defender a quienes firmaron, porque tienen todo su derecho efectivamente de hacerlo. Ahora, la pregunta es la siguiente: si dentro de la administración pública hay cargos de confianza, si dentro de estos cargos de confianza hay personas que han decidido firmar en contra del presidente Maduro o a favor de un derecho que es el referéndum revocatorio, ellos están cometiendo algún delito para ser votados de la administración pública. ¿Hay algún tipo de razonamiento que nos permita ubicar el ejercicio del derecho del partido de gobierno a excluir a estas personas señalándolas de contrarrevolucionarias? ¿Es que acaso quizás, incluso dentro de aquellos que firmaron en ese referéndum para solicitar la posibilidad de que una organización política solicite el referéndum revocatorio, no habrá gente que está descontenta con el gobierno, pero que sigue siendo de izquierda, revolucionaria y chavista? Pero solamente por haber firmado, así como muchos votaron el 6 de diciembre en contra del presidente Maduro porque consideran que va en contravía del legado del presidente Chávez, ahora quienes firmaron siendo personal de confianza
están en contra de la revolución porque firmaron a favor de la aplicación de un derecho que está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que fue un logro del pueblo en lucha a través del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Qué ironía, ¿verdad? Esta gente que está en la cúpula del gobierno sigue haciendo todo un ejercicio para ir en contravía de la gente. En lugar de ganarse a la gente, en lugar de tratar de ganarse la simpatía, la adhesión de la gente, pues lo que están haciendo fundamentalmente es espantar más a la gente, ahuyentar más a la gente. Si a ese sector de la población de grado 99 de la administración pública que votó a favor de la activación del referéndum revocatorio, en lugar de votarla, se le hace un acercamiento, una aproximación, se le explica lo que está haciendo el gobierno y trata de convencérsele de que se está haciendo las cosas bien, no es un ejercicio de política con P mayúscula, en lugar de llegar y de manera fascista, porque no tiene otro nombre, fascista, se excluye, se expulsa, se vota y se viola el derecho a la posibilidad del trabajo de esta gente, que por cierto, la responsabilidad no es directamente de quien hizo ejercicio de su derecho, sino de quien lo nombró. ¿En dónde están los ministros responsables de tener algún criterio de selección de gente leal, entre comillas, al proceso revolucionario o al madurismo? Es que ni siquiera para eso sirven. No sirven ni siquiera para escoger a la gente que supuestamente debe ser leal al madurismo. Entonces, ¿por qué no pagan los responsables? ¿Por qué no paga un Diosdado Cabello que seguramente ha puesto personas en altísimos cargos que hoy se ha demostrado que no están ni con el proceso ni con la oposición, sino que están a favor de su bolsillo y que hoy están imputados como consecuencia de procesos dolosos? ¿En dónde está Jorge Rodríguez sancionando a quién? Si uno de los principales señalamientos a Jorge Rodríguez en la alcaldía de Caracas es que la mitad de su personal desde que empezó a ser alcalde es de la oposición. El problema es ser de la oposición o no ser de la oposición. Jorge Rodríguez va a pagar las consecuencias de haber puesto gente de la oposición en altos cargos de la alcaldía de Caracas. Una cosa verdaderamente irónica en ese sentido. Y entonces, en contraste, vemos a una mesa de la Unidad Democrática, a una oposición de la derecha, diciendo lo siguiente: la MUD está convocando una marcha el próximo jueves 1 de septiembre bajo la consigna 1 de septiembre, mano segura, ni se tranca ni se embochincha. Esta marcha no es una marcha más, ni tampoco se trata de la batalla final, sino que en realidad no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Tal como claramente afirmó el secretario general de la MUD, Jesús Torrealba, que fuera ampliamente difundido por los medios, tal como el portal El Nacional. Bueno, resulta ser que ahora Chudo Torrealba habla como un adeco, utiliza palabras de adeco porque Ramos Alub está de primero y esta jugada definitivamente está trancada porque no hay ninguno que esté haciendo lo correcto en favor del país. Ya regresamos a través de Visor País con el análisis de las principales noticias que hemos seleccionado para ustedes. Me informa la gente de Marea Socialista que el próximo jueves, les recordamos que este programa sale los martes a las 8 de la noche y es retransmitido por Aporrea, así que tenemos como 48 horas para poder informar de una rueda de prensa que se va a realizar el jueves a las 10 de la mañana en la sede allanada de Marea Socialista en el centro de Caracas, para informar sobre la postura oficial de Marea Socialista ante la movilización del 1 de septiembre. Recordemos que Marea Socialista es un sector que sirve como de caja de resonancia de ese chavismo crítico y descontento con el gobierno de Maduro, que no se pasa a la mesa de la Unidad Democrática y que están tratando de generar una oposición de izquierda para algunos chavistas, para otros profundamente disidentes del gobierno de Maduro, pero que están generando su propio espacio. Creo que va a ser importante hacer reseña de esto. Para el próximo programa seguramente tendremos alguna información y audios referentes a esta rueda de prensa del jueves a las 10 de la mañana en la sede de Marea Socialista. Vamos con las noticias que hemos seleccionado para ustedes, para debatir, para conversar. La primera la tomamos el Nacional. Canasta alimentaria familiar subió a 363.866,73 en julio. Una verdadera atrocidad esto de la canasta alimentaria calculada por el Sendas, que más o menos
da un parámetro de lo que necesitaría un venezolano dignamente para poder vivir en el país. Mientras uno se debaten entre el 1 de septiembre, si van, si no van, que si la marcha, que si la contramarcha, que ya lo vamos a analizar, pues resulta ser que la gente cada vez la ve más difícil. El aumento de salario que se ha dado, que pone en efectivo en la mano a la gente, es de 22.000 bolívares. Y si contamos ahora la bonificación del salario, que es una cosa absolutamente dramática, resulta ser que ahora 2/3 del salario se convierte en un bono que usted no puede transferir, usted no puede decidir qué hacer con su dinero, porque directamente tiene que ser a alimentos, cosa que sin duda es prioridad. Pero ¿por qué tienen que categorizarte, amarrarte a la posibilidad de la utilización de un dinero que, por cierto, una tarjeta que no sirve para comprar las bolsas del CLAP? Porque los CLAP no aceptan tarjetas de débito, no aceptan tickets de alimentación, no aceptan ninguno de estos sistemas que el gobierno facilita. Fíjense algunos datos que nos suministra esta página del Nacional. Según el informe del Sendas, indica que en este año, entre julio del 2015 y julio del 2016, la cesta subió 773%. Otro dato que creo interesante es que son 25 los rubros de mayor escasez, los que usted no consigue generalmente. Se requiere además 24.2 salarios mínimos para poder adquirir la canasta para una familia de 5 miembros. O sea, una familia de 5 personas tiene que tener 5 trabajos cada uno en salario mínimo, o deben estar clasificados de una manera extraordinaria para poder sostener un acceso básico a lo que son los servicios y los elementos que están cuantificados en una cesta que, por supuesto, apenas calcula lo que necesita una familia, insisto, de 5 personas para poder sobrevivir. ¿Quién se preocupa al final por esto? Porque lo relevante en este sentido es que vemos convocatorias a movilizaciones, a marchas. El gobierno sale a defender el salario, el aumento del salario, el 20º no sé cuánto aumento de salario del presidente Maduro, pero nadie trata de calcular la repercusión que esto ha tenido en la calidad de vida del venezolano, que lo que ha ido es en detrimento, por una parte. Pero por la otra, otros luchan y hacen anuncios de ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario en relación a la del 1 de septiembre. Ahora, ¿quién se preocupa por defender los derechos de la gente por acceder y que tenga la posibilidad de vivir dignamente y que la gente tenga acceso a la alimentación, acceso a los medicamentos? Solamente la gente que está en las colas y que protesta. Solamente aquellos que generan algún tipo de incidente en algún momento cuando no acceden a estos rubros fundamentales y fundamentalmente, y lo más peligroso, el que no tiene salario, ¿cómo hace para poderse sostener? Estos son los elementos que uno se pregunta, ¿qué está haciendo la polarización en favor precisamente de estos elementos? Vamos a la siguiente información que tenemos pendiente, la tomamos de aporrea.org y esta es una denuncia que hacen en aporrea.org. ¿Será que la idea es que nada funcione bien? Y entonces, ¿por qué desorganizan los CLAP en Juan Vives Suriá, en Montalbán? Esto es una denuncia que se hace en aporrea.org en relación al hecho de que al final, después de tanto nivel y búsqueda de nivel de organización por parte de la gente en Montalbán para poder acceder a las bolsas del CLAP, le están volviendo a pedir el censo, le están volviendo a pedir que se registren, le están volviendo a pedir que se reúnan, le están volviendo a pedir que vuelvan a hacer todo el procedimiento de lo que ya habían adelantado y de lo que ya habían logrado, simplemente por un capricho administrativo y burocrático del gobierno. Por supuesto que esto al final es una absoluta justificación, una absoluta excusa, porque la verdad es que como no hay alimentos para meter en la bolsa, entonces administrativamente se le dice a la gente que se vuelve a organizar. Esto es más o menos un esquema que se repite de muchas cosas que se hicieron en el gobierno anteriormente y que permanentemente tenían a la gente haciendo censos y registros y cansaron a la gente. Qué lamentable, en verdad, este tipo de denuncias, habrá que hacerle seguimiento. Vamos a la próxima información. La próxima información la tomamos de Efecto Cocuyo y en Efecto Cocuyo nos dice: plan operativo de la oposición para el 1 de septiembre enfatiza en protesta pacífica y no violencia activa. Esta información contrasta poderosamente con la información que manejamos y además la que también se ha hecho pública por parte de alguna gente de la oposición.
Primero, un vocero de un sector de la oposición, Julio Coco. Vamos a ver la próxima información. Si quieres, pónchala de una vez. En Carabota Digital se reseña. Se le fue el yoyo, dice este titular al mejor estilo de Últimas Noticias, muy escandaloso, y revela detalles de la toma de Caracas. Al final, lo que se sincera por parte de Julio Coco su preocupación por el hecho de las acciones violentas que se programan en torno a la toma de Caracas y la planificación que se tiene en poner en riesgo a la gente mientras los dirigentes van a estar muy cómodos en una tarima en algún punto de la ciudad que todavía no se define. La verdad es que habrá que tomar posturas contundentes en relación con esta movilización y la pregunta es la siguiente al final: ¿a quién beneficia esta acción? Pregúntese usted como ciudadano, la postura del gobierno y la postura de la oposición en relación al 1 de septiembre, ¿a quién beneficia? Solamente les voy a dar un dato porque esto se va a profundizar en una rueda de prensa y posteriormente también habrá tiempo extensivo para poder hacer la reflexión. Pero esto solamente beneficia a la polarización que hoy se está agotando. Hay una polarización agotada, hay un espacio muy ganado por parte de la despolarización, más del 50% de la población ya no se identifica con la polarización y la polarización requiere una acción para repolarizar de manera poderosa y irónicamente es convocada por la oposición para el 1 de septiembre. Piensen un poco sobre esto y tendremos algún tiempo para poder reflexionar más sobre este aspecto. En el próximo segmento vamos con un programa que nos cautivó, nos pareció interesante, de unos jóvenes que están desarrollando una actividad interesante y la vamos a transmitir a través de Visor País. Y ante la crisis del país hay una juventud inquieta, hay una juventud que está haciendo cosas, que está queriendo expresarse, que está queriendo mostrar una posición política distinta a la polarización. Entonces hemos encontrado en apurrea.org un pequeño programa de 3-4 minutos que ha empezado a salir a través de esa página y que nosotros queremos difundir en la medida de la posibilidad cada vez que vaya saliendo. Este programa se llama Claro en lo Claro, este sería el número 1 y se llama Entérese por qué Tarek El Aizami no duerme en las noches. Vamos a verlo y después lo comentamos. En este primer programa de Claro en lo Claro vamos a opinar sobre las infames declaraciones que dio hace pocos días el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, el cual expresaba lo siguiente: nosotros sufrimos lo que sufre la gente en la cola. Nos duele ver a un venezolano en una cola. No nos alegra en nada. Nos genera preocupación y angustia que un venezolano no encuentre un medicamento o tenga una necesidad y no pueda acceder a un producto o servicio. Y acotaba que el gobierno ha trabajado sin sacrificar las conquistas sociales, ya que no se ha privatizado ni la salud ni la educación. Tanto es el sufrimiento que él comparte, que seguro él sufre mucho cuando ve las colas desde los televisores, pantallas planas que tiene en sus grandes mansiones o cuando va en su lujosa camioneta a lo largo del país y lamentablemente tiene que mirar hacia la calle y ver la cola por harina pan o azúcar o cualquier alimento o medicamento de primera necesidad. No le alegra, gracias a Dios que no le alegra. No le preocupa, no era nuestra intención preocuparte. De verdad, no era nuestra intención preocuparte. Ahora, Tarek, resulta que tú eres gobernador, tú eres dirigente del principal partido de gobierno de este país. La verdad es que no nos interesa cómo te sientas, ni tus emociones. Tú, al mandar y al tener ejercicio ejecutivo en este país, deberías preocuparte y ocuparte de buscar los 475.000 millones de dólares que se robaron de este país. ¿No te parece que eso alcanzaría para conseguir alimentos y medicamentos para el pueblo venezolano? ¿O no te parece que deberían dejar de pagar la deuda externa a los organismos financieros y utilizar ese dinero para importar los alimentos y medicamentos necesarios? ¿O no te parece que deberían investigar a través de una auditoría pública y ciudadana para evitar la corrupción en este país? ¿O es que acaso tú eres parte de esa corrupción? Y es verdad, no se ha privatizado ni la educación ni la salud. Pero tú que sufres tanto, que tanto te preocupas, oye, anda a una escuela bolivariana para que veas cómo niños se desmayan por no haber comido el día anterior,
o anda para un hospital, para que tú veas cómo pacientes se mueren por no conseguir medicamentos. Entonces, Tarela y Sami, tú que tanto te preocupas, tú que tanto sufres, ¿qué carajo te pasa? Creo que bastante contundente las palabras de César Romero en relación con esta postura pública bastante hipócrita y bastante farisea por parte de uno de los voceros del principal partido de gobierno del país, el PSUV. Así, lamentablemente, son muchos los voceros de gobierno que tienen una increíble cara de tabla, pero hay algunos que ya se están preparando para irse del país. Estamos tratando de sistematizar algunas informaciones para poder hacer una denuncia concreta con nombres y apellidos. Pero hay unos cuantos dirigentes del gobierno y de poderes públicos que andan preparando ya las maletas de sus familiares y los están enviando a países, por cierto, absolutamente nada vinculados con el proceso revolucionario encabezado por el presidente Chávez. Y están además preparando el piso porque se sienten ya de salida. Se sienten ya que el pueblo venezolano no los quiere, se sienten que el pueblo venezolano los está rechazando. Lo lamentable de todo esto es que esos que se van a ir del país van a ser responsables además también de que el proceso revolucionario entre en una crisis, que los que nos quedamos dando la cara, los que vamos a estar aquí en el país tratando de defender lo positivo que queda del proceso encabezado por el presidente Chávez, tratando además de criticar lo malo y tratando de transformar esa realidad, nos va a tocar muy duro, porque nos va a tocar tratar de reconstruir lo que estos están haciendo todo el esfuerzo por tratar de destruir antes de irse. Es realmente lamentable. Y me solidarizo, por supuesto, con la postura de César Romero y con este esfuerzo de algunos jóvenes que entiendo van a irse rotando en la vocería de este programa, porque al final esos jóvenes, igual que nosotros, vamos a tener que quedarnos tratando de reconstruir los retazos de país que lamentablemente nos están dejando y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que trató de desarrollar el presidente Chávez en el concepto de humanismo que trató de encabezar desde la presidencia de la República, aún, insisto, aún a pesar de que el presidente Chávez es evidentemente corresponsable de lo que estamos viviendo. Y es corresponsable porque el gran desfalco a la nación, la impunidad y la ausencia de un cambio de modelo económico efectivo que pudiese dar al traste, que pudiese dar condiciones adecuadas para arreglar, para poder soportar la crisis que hoy vivimos, pues lamentablemente no se desarrollaron de la mejor manera. En todo caso, nos quedan muchas cosas por hacer en ese sentido y esfuerzos comunicacionales como estos creo que debemos empujarlos, debemos animarlos para que nuestros jóvenes se sigan expresando y siendo contundentes en relación con el mensaje de estos dirigentes que no solamente del gobierno, sino que también de la oposición, pues están retrocediendo de una manera vertiginosa. Repito, es impresionante la postura ahora de Chugo Torrealba desde la Mesa de la Unidad Democrática, buscando reconstruir frases como las de Carlos Andrés Pérez o tratando de imitar ahora a Ramos Alup, porque ahora se siente que la MUD es más adeca que nunca, como consecuencia de lo que se anticipa como una candidatura de Ramos Alup a la presidencia de la República, apoyada por la Mesa de la Unidad Democrática. ¿En dónde quedará Leopoldo López, prisionero, y su partido de Voluntad Popular en todo esto? ¿Será el 1 de septiembre una cuota de sacrificio que está haciendo la MUD para satisfacer esa necesidad de darle protagonismo a Voluntad Popular en función de que al final sea Ramos Alup el candidato a presidente en el año 2017, 2018, 2019? El 1 de septiembre será al final la expresión y la aceptación por parte de la Mesa de la Unidad Democrática de que el referéndum revocatorio va en el 2017. Cosas tendremos que ir develando a lo largo de los próximos programas de Visor País. Hasta aquí entonces los dejo. Un abrazo del tamaño de la patria grande y seguiremos haciendo este ejercicio de análisis en relación con lo que es el futuro de nuestra patria.